Hoy queremos mostrarles un cambio profético que ocurrió cuando el monte del templo volvió a manos judías, abriendo la puerta a la construcción del tercer templo de Jerusalén. Mientras observamos el desarrollo de los acontecimientos en Israel durante los últimos días, una de las cosas más importantes que estamos esperando es la construcción del tercer templo. Este lugar especial reservado para adorar a Dios en Jerusalén es súper importante en la historia de la Biblia y en lo que se predice que sucederá en el futuro. Después de que el segundo templo fuera destruido allá por el año 70 después de Cristo, nos hemos estado preguntando si se construirá uno nuevo y de cuándo será la fecha. Algunas personas que estudian las profecías bíblicas piensan que debe ser reconstruido antes de ciertos eventos del fin de los tiempos, como los mencionados en Daniel 12:1. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tercer templo y cuándo podría aparecer? Para comprenderlo realmente necesitamos sumergirnos en las historias de los dos primeros templos de Jerusalén. La historia del templo comienza con el primer edificio permanente que se levantó para honrar a Dios. El rey David tuvo la idea de construir una casa elegante para Dios, pero Dios dijo: "Oye, gracias, pero no. Estoy bien con una tienda de campaña por ahora". Dios les había dicho antes a los israelitas que construyeran una tienda de campaña portátil llamada tabernáculo, que podían llevar consigo durante sus viajes. Pero David tenía grandes planes. Aunque Dios rechazó la oferta de David, le hizo una promesa a David de que su familia siempre estaría a cargo y que uno de sus descendientes eventualmente construiría una casa para Dios. Entonces el hijo de David, Salomón, siguió adelante y construyó lo que llegó a ser conocido como la Casa del Señor Justo en el Monte María en Jerusalén. Este lugar fue súper importante para la adoración en Israel durante aproximadamente 400 años, desde que Salomón lo construyó hasta que fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Como se menciona en Segunda de Reyes 25:9, ¿dónde se encuentra el monte del templo? El monte del templo está situado en Jerusalén, en un área nivelada que abarca aproximadamente 36 hectáreas en la cima del monte Moria. Este lugar tiene una inmensa importancia histórica. En Génesis 22:2 y 22:4 aprendemos que Abraham fue instruido para viajar allí para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Más tarde, el rey David adquirió una era de Ornán en este sitio. Tras recibir una respuesta divina después de sacrificar a Dios allí, David reconoció su santidad proclamando lo siguiente: "Esta es la casa del Señor Dios, y este es el altar de holocaustos para Israel". Según Primero de Crónicas 21:18, fue en el monte Moria donde se construyó el templo, y esto ha capturado las mentes y corazones de los creyentes, inspirando a muchos a profundizar en las Escrituras en busca de pistas y señales de cumplimiento. Aunque los textos bíblicos no siempre son explícitos, hay 3 indicaciones escriturales de otro templo, 2 de las cuales indican la existencia de un templo literal, mientras que la tercera es de naturaleza simbólica. Indicación número 1. Se reanudarán los sacrificios. Según las profecías en el libro de Daniel, los sacrificios llegarán a su límite en los tiempos del fin. Algunas personas creen que esto significa que se reanudarán los sacrificios antes del regreso de Cristo. Sin embargo, también pueden comenzar a ofrecer sacrificios en un altar sin construir un templo, similar a las prácticas observadas antes de que se construyera el segundo templo. Ezra 3:1-6 dice: "Cuando llegó el 7º mes y los hijos de Israel estaban en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes se levantaron y edificaron el altar de Dios de Israel. Desde el primer día del 7º mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero la fundación del templo del Señor no había sido puesta". Indicación número 2. La visión de Ezequiel. Ezequiel, quien nació en la línea sacerdotal, sirvió a Dios como profeta. En el libro de Ezequiel, capítulos 40-48, comparte una visión detallada de un templo grande y glorioso en la que ve la gloria de Dios dejando el templo. Ezequiel fue exiliado a Babilonia, probablemente en la segunda deportación de judíos en 597 a.C. Mientras estaba en el exilio, animó a Israel, asegurándoles que el juicio no duraría para siempre y que Dios restauraría a Israel y una vez más habitaría entre ellos. En Ezequiel 37,
comparte la visión del Valle de los Huesos Secos, donde describe la resurrección de Israel a través de la reunificación y reanimación. Ezequiel hace una profecía en los capítulos 38 y 39 sobre una batalla final, y en los capítulos 40-48 sobre un templo futuro, describiendo mesas a cada lado en las que se sacrifican holocaustos, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. La visión del templo de Ezequiel plantea la pregunta de si se cumplirá literalmente o si es simbólica de la futura perfección de Dios entre su pueblo. Su cumplimiento puede haber ocurrido o puede aún suceder en el futuro. Eso aún está por cumplirse. ¿Ocurrirá durante la era de la Iglesia, el milenio o en el estado eterno? Las respuestas a estas preguntas dependerán de las suposiciones del intérprete respecto a la naturaleza literal o simbólica de la visión. En el tiempo de Jesús, muchas personas que creen en el cumplimiento literal del templo de Ezequiel esperan que se construya durante el reino milenario, que es un periodo de 1000 años donde Cristo reinará en la tierra. Durante este tiempo, los santos glorificados de la era presente vivirán entre seres humanos naturales que aún necesitarán aceptar a Cristo para ser salvados, y muchos no lo harán. El sistema sacrificial descrito en Ezequiel no puede ser para el perdón de pecados porque Cristo ya lo ha logrado. En este enfoque interpretativo, los sacrificios se consideran memoriales de la muerte de Cristo o ritos para la limpieza ceremonial del templo, no como un medio para perdonar pecados. En la visión figurativa del templo de Ezequiel, el profeta tuvo una visión de que Dios, una vez más, habitará con su pueblo en una relación perfecta. El lenguaje utilizado para describir esta relación es el de una perfecta comunión entre Dios y su pueblo, vista en la era de la Iglesia y en la era venidera de la perfección. Independientemente del enfoque que se tome, la visión del templo de Ezequiel dice que Dios no ha abandonado a su pueblo y que su relación con ellos será restaurada y elevada a una gloria y una intimidad nunca antes concebida. Las circunstancias nunca deberían causar que uno dude de las promesas de Dios. Antes de continuar con el video, te invito a darle like y suscribirte. Dicho esto, sigamos. Ahora vamos a profundizar en la discusión sobre el tercer templo. La revelación concerniente a la puerta del este en Jerusalén desafía creencias largamente sostenidas sobre la ubicación del templo. Crónicas 3:1 menciona que el templo fue construido en la era de Arauna. Esta revelación inicia una exploración sobre la importancia de las eras, típicamente encontradas fuera de los muros de la ciudad y utilizadas para propósitos agrícolas. Surge una hipótesis convincente que sugiere que el monte del templo, posicionado sobre la ciudad de David, podría corresponder potencialmente a la ubicación de la era. En desentrañar misterios antiguos, donde la interpretación y la especulación a menudo nublan las conclusiones definitivas, la búsqueda de la verdad encarnada en esta exploración refleja un esfuerzo humano más amplio por entender nuestro pasado, reconciliarlo con el presente y dar forma a nuestro futuro colectivo. La historia del monte del templo en Jerusalén, particularmente el área asociada con la ciudad de David y el templo, está profundamente entrelazada con narrativas bíblicas y hallazgos arqueológicos. Según los relatos bíblicos, el rey David adquirió la era y ofreció sacrificios allí. Esta interacción matizada arroja luz sobre la disposición geográfica del área, particularmente la ubicación del monte Moria, que se encontraba fuera de los límites de la ciudad de Salem, como se conocía a Jerusalén en tiempos antiguos. Central a esta narrativa histórica es la identificación de un hito significativo, una gran pieza plana de roca madre en el monte del templo situada debajo del domo de los espíritus. Se cree que esta roca madre es la misma que era comprada por el rey David, un sitio pivotal en la historia. Su realidad tangible dentro del complejo del monte del templo subraya su importancia sagrada, sirviendo como un punto focal para rituales religiosos y conmemoraciones. La historia del monte del templo y el icónico domo de la roca abarca un rico tapiz de significación religiosa, transiciones culturales e investigaciones arqueológicas. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el monte del templo experimentó una serie de transformaciones que dejaron marcas indelebles en su paisaje e identidad. Después de la caída de Jerusalén, los romanos buscaron afirmar su autoridad y suprimir la identidad judía. La construcción de un templo dedicado a Júpiter en el monte del templo fue un acto deliberado de profanación, complicando aún más la ya tumultuosa historia del sitio. Las características arquitectónicas del monte del templo
Particularmente la pieza de roca madre debajo del domo de la roca ha sido objeto de intenso escrutinio y debate. Aunque tradicionalmente identificada como la era, algunos argumentan que su forma y tamaño irregulares no se alinean con las descripciones escriturales. En este contexto, la Puerta Dorada en Jerusalén se erige como un faro de significancia histórica, impregnada de tradición religiosa e intriga arqueológica. Creída por algunos como la puerta original del este del Segundo Templo, su autenticidad supuesta está respaldada por una abundancia de evidencia y escrutinio académico. A pesar de los desafíos de algunos arqueólogos que argumentan que el domo de la roca es la ubicación real del templo, el orador enfatiza la importancia de la tradición judía y la historia oral que apoya la ubicación tradicional del templo. Un análisis estadístico que muestra un porcentaje del 7% añade una dimensión cuantitativa a la creciente evidencia que apoya la importancia histórica de la puerta, abordando las objeciones a esta teoría, incluyendo la afirmación de que la 10ª legión estacionada en el monte del templo lo convirtió en un fuerte romano. El orador invoca las escrituras y registros históricos para contrarrestar tales afirmaciones. Las escrituras indican la presencia de solo una cohorte, no una legión, en Jerusalén antes de la destrucción del templo, un hecho corroborado por los registros romanos. Juntos, estos hallazgos proporcionan evidencia tangible del campamento de la legión en los terrenos sagrados del monte del templo, marcando un capítulo significativo en la tumultuosa historia del sitio. Contrariamente a la noción de que el monte del templo fue reutilizado como una fortificación romana, su tamaño y técnicas de construcción sugieren que fue originalmente construido antes de la intervención romana. La ausencia de alteraciones significativas para acomodar estructuras militares respalda la afirmación de su propósito original. El sistema de gestión del agua, incluyendo acueductos desde los estanques de Salomón y la puerta de Damasco, alimentaba redes complejas debajo del monte del templo con una capacidad de almacenamiento significativa. El argumento se extiende a la elevación del templo en relación con la plataforma actual del Domo de la Roca. Debajo del monte del templo en Jerusalén hay evidencia de un antiguo sistema de agua que habla de volúmenes sobre la ingeniosidad de civilizaciones pasadas, con fuentes de agua originándose desde abajo. Se sugiere que el traslado del Arca de la Alianza desde la ciudad de David al monte del templo después de su finalización añade una capa de significación religiosa y ceremonial a esta red subterránea. Subraya la profunda reverencia e importancia atribuida al monte del templo a lo largo de la historia, reafirmando su estatus como un centro de adoración y significación espiritual. Además, la comparación del desgaste en la Puerta Dorada con otros monumentos de piedra del periodo del Segundo Templo lleva a reconsiderar la edad y los orígenes de esta estructura icónica. La historia y la importancia de la Puerta Dorada se destacan como un recordatorio cauteloso contra la aceptación ciega de narrativas que parecen contradecir creencias establecidas. La significación del monte del templo está asociada con Jesucristo, cuyas enseñanzas y acciones están entrelazadas con su historia. Según la tradición cristiana, Jesús caminó y habló en el monte del templo, impartiendo sabiduría a sus discípulos y desafiando las normas religiosas de la época. Sus palabras proféticas sobre la destrucción del templo, a menudo interpretadas como un desmantelamiento metafórico de la ortodoxia religiosa, subrayan la naturaleza transitoria de las estructuras materiales en comparación con las verdades espirituales. Jesucristo ocupa un lugar central en la discusión de la significación del templo, proporcionando guía y esperanza mientras nos embarcamos en la jornada de entender su palabra. La Biblia es la fuente de todo conocimiento y verdad, y pedimos humildemente su iluminación para iluminar nuestras mentes y almas mientras profundizamos en las Escrituras Sagradas. Concede, oh Señor, el don del discernimiento para que podamos percibir las verdades ocultas y los mensajes intemporales entretejidos en las páginas de tu palabra. Ayúdanos a ver más allá de las palabras en la superficie y a captar el significado profundo detrás de cada versículo y pasaje. Que tu presencia esté siempre cerca, confortándonos en tiempos de confusión, inspirándonos en tiempos de duda y guiándonos en tiempos de incertidumbre, porque en tu palabra encontramos esperanza y alegría.